La gran invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Hola amigos, les habla Marcela en nombre de este equipo de Sirviendo a la Humanidad que semanalmente, muy desde el corazón, llegamos a ustedes como todos los miércoles. Ahí en el chat vemos a José María, a Raquel y bueno, saludamos a todos los que se irán incorporando. Feliz plenilunio para todos. Muchas gracias por estar ahí siguiendo este programa que se emite a través de Radio Mantra FM. Agradecemos también a Sebas y a todo el equipo de la radio. Un agradecimiento muy especial a Daniel P. de Carlos Casares. Gracias Daniel por tu servicio que permite que el programa pueda verse en video para aquellos que no pueden seguirlo en directo y así trascender el tiempo. Y vamos a saludar a los integrantes de esta mesa de mate que hoy nos convoca. Se trata de una mesa sagitariana, así que saludamos a Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcela y a todos los oyentes? Sí, tenemos acá a uno de Sagitario y otros dos que tienen cuerpo de Sagitario porque viven en España y dicen que España tiene a Sagitario ahí. Y bueno, muy contentos hoy el programa va a ser en dos partes, una primera parte comentada, ¿no? Sobre metas, etapas y movimiento, que tiene que ver con la nota clave de Sagitario, y después la segunda parte vamos directamente al ritual de una meditación de Sagitario. Va a estar entonces mitad programa de Sirviendo a la Humanidad y mitad programa de Plenilunio. Así que muy contentos. Adelante, Marcela. Bueno, y creando un camino débico, llegamos a España y ahí está Jesús Arcano. Buen día Jesús, feliz Hola, buenos plenilunio. días, buenas tardes, feliz plenilunio de Sagitario 2015. Pues mira, contentísimo porque faltan muy pocas horas para este plenilunio, que es un signo, es el signo del silencio, además, el de los iniciados, el de los discípulos que ya han pasado la prueba de las aguas en Escorpio. Es un signo que promete mucho, el arquero, el centauro, la flecha. Y hay que decir que estamos, y también el signo de los idealistas, vamos a ser sinceros, esas ganas que tenemos de cambiar el mundo, y la cruda realidad es que lo dejamos para el día siguiente. Pero bueno, lo importante es que nos lo planteemos también, y mucho más importante sería que lo pusiéramos en práctica. Hay que decir que estamos en el 258 de Sirviendo a la Humanidad. Imagínate qué meta tan grande, qué aspiración tan grande y qué concreción, qué resultado tan grande. Así Adelante, es. Marcela. Sí, bueno, también está Jesús Iglesias. Buen día, Jesús. Buenas tardes, por ahí. Pues muy buenas tardes, muy buenos días, saludos a todos, que veo mucha gente en el chat, están por aquí también Ali, está Lourdes, está Maggie, en fin, un beso muy fuerte para todos. La verdad es que es estupendo esto de no plantearse ninguna meta, pero ver cómo sin querer pues se van consiguiendo.
Y esta es una de las cosas que vamos a conversar, esta paradoja tan misteriosa, pero que bueno, nos puede ilustrar, nos puede iluminar y de alguna manera pues vamos a ello, vamos a investigarlo todo. Sí, como recién nos dijo Dani, hoy conversaremos sobre metas, etapas y movimiento y lo relacionaremos con la nota clave de Sagitario. Veo la meta, alcanzo esa meta y luego veo otra. Con la imagen 2, Sebas, una vez más don Vicente Beltrán Anglada nos ha hablado de las metas y decía, para el discípulo en entrenamiento espiritual, la paz no es una meta, sino el resultado de seguir sin resistencia alguna el proceso infinito de expansión espiritual. Que las ramas no es una meta, sino que es un centro de actividad, que no es lo mismo. Entonces, lo primero que debo hacer es tratar de vivir serenamente. Y un texto más nos dice, nosotros examinamos la perfección como una meta y la perfección no es una meta, es un, digamos, absoluto devenir. La persona vive correctamente y en esta fruición del correcto vivir se halla la liberación y su perfección. La perfección no es una meta, sino un movimiento y que el movimiento es eterno. Porque la meditación es el movimiento eterno de la vida, no es una meta definida hacia la cual queramos llegar para establecer un punto en nuestra vida muy concreto y definido. Síntesis no es una meta. Síntesis es un equilibrio. Y así por el estilo, muchas veces don Vicente nos dice que lo más apreciado en el camino espiritual no es una meta. Y entonces, ¿cómo queda la nota clave de Sagitario de alcanzar una meta y luego otra y otra? ¿Qué misterio hay detrás de esto? Y les compartimos un texto más que dice así. Y cuando la persona está viviendo muy intensamente en el presente, automáticamente deja de tener conciencia de sí. No le importa. Está viviendo, está creando un movimiento. No es una meta, un movimiento que es en lo que pusimos mucho énfasis sobre esto y que la persona no necesita 1000 metas, sino percibir y ser parte del movimiento cósmico, porque la meta limita y el movimiento no. Siempre está, el movimiento siempre existe, es la vida, pero la meta es mental siempre. Bueno, hasta aquí los textos que hemos seleccionado para conversar sobre este tema. Agradecemos también a Maggie y a Josefina que han aportado textos para la investigación que realizamos en el programa. Y ahí están mis compañeros prestos para hablar sobre este tema, así que pasemos el mate a ver quién nos quiere decir algo sobre esto. Pues mira, quiero empezar yo, vamos a ver. Es muy importante, me parece sorprendidísima la afirmación de Vicente cuando dice el ashram, formar parte de un ashram más o menos, no es una meta, evidentemente que no. Es consecuencia de un camino, de un movimiento, y precisamente lo que hace formar parte de un ashram no es plantearse una cristalización, sino poder servir mejor. Y de hecho, la clave la da él en la actividad, en el movimiento continuo. En la medida en que el discípulo, el aspirante, el estudiante, la persona de buena voluntad está en movimiento, es decir, que está activa a nivel espiritual,
la meta como tal pasa a un segundo plano, porque la meta no deja de ser una cuestión de la personalidad. Todos en la vida pues nos hemos preparado para tener un diploma en la pared, ¿no? Que si abogados, que si ingenieros, que si médicos, que si tener un oficio, conductor de autobús o jardinero. Pero eso en el fondo es una limitación para la propia conciencia, para la propia alma. Pero lo importante es estar activo, en movimiento y adaptable, muy maleable. Jesús, Dani. Pues bueno, pues sí, yo mismo. Bueno, vamos a ver, aquí efectivamente siempre parece que cuando hemos dado unos cuantos pasitos, pues nos encontramos con muchas paradojas. Con muchas paradojas ante las que la mente concreta pues simplemente no entiende nada, porque desde su manera de funcionar, desde la personalidad, desde el modo en que la conciencia de la persona pues ha venido manifestándose, expresándose, relacionándose, solo existe ese modo de proceder, de ir de conquista en conquista, pero evidentemente eso lleva a darse cuenta de que esas conquistas pues son meras ilusiones, son cosas que se pasan, que están en el marco del tiempo y de un espacio que no controlamos en absoluto, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que trascender. El que no tiene necesidad de ver ninguna meta es el vidente, que ya es puro ser. Es decir, cuando nos acercamos en ese movimiento, cuando estamos presentes en ese movimiento, diría yo, más que acercarse, se trata más de un estar presente, pues adviene lo que es la revelación, adviene una mayor visión. De ahí que el propio signo de Sagitario dice veo la meta. Yo entiendo que esto es esa visión a la que se va accediendo por el mero hecho de estar en ese movimiento presente y permitir que el propio movimiento sea en uno, se manifieste en uno. De modo que bueno, es la eterna paradoja de que hasta que no se deja todo, no se conquista todo. Hay que abandonarse absolutamente al movimiento y darse cuenta de que el movimiento eterno de la vida, que no es en sí una meta, es la vida misma y en ella pues somos. Dani. Sí, está difícil explicarlo y a veces que hay que ser concretos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo en mi vida me he planteado muchas metas cuando he estado inflamado de esos ideales que hablaban alguien antes, y si uno es sincero consigo mismo, muchas de esas metas que nos planteamos nunca las cumplimos, nunca se cumplen. Y Vicente dice, la meta es mental, siempre, ¿no? O ese de acumular, ¿no? El ir acumulando conocimientos, ir acumulando posesiones. El mental es el que plantea las metas, ¿no? Y nosotros en el transcurso de este año, del año pasado, cuando hemos hablado de los grandes valores, de los bienes inmortales que están en el plano búdico, investigando muchas veces nos hemos encontrado con el dicho de que la libertad, cuando es el momento, se manifiesta. La paz, cuando llega el momento, se manifiesta, ¿no? El amor también, son todos bienes del plano búdico. Creo que eras tú, Jesús, el de Sevilla, que una vez nos explicaste, ¿no? Que el plano búdico no se conquista, es decir, uno se ofrece, permanece en silencio, en atención, en serena expectación, todo el tiempo que pueda, 7 años, dice, para entrar en las ramas, 7 años de silencio, y entonces cuando uno da las condiciones, los bienes inmortales se manifiestan. Es decir, que uno no se plantea una meta para conseguir la paz. Por más que lo quiera, no lo obtiene salvo que viva en el presente, ¿no? Entonces, para decir prácticamente también, si uno quiere poner un negocio de lo que sea,
tiene que estar todos los días en el negocio, tiene que comprar las cosas que va a vender, tiene que atenderlo. Es decir, uno se plantea una meta de vivir del negocio, a lo mejor tratándose de cosas prácticas, de cosas de la personalidad, las metas funcionen, ¿no? Y si uno es disciplinado y trabajador y laborioso, tal vez consiga eso que quería, ¿no? Que quería tener un negocio floreciente, que le rindiera dinero para vivir la vida. Pero en las cuestiones espirituales, ustedes fíjense en lo que leyó Marcela, son todas cuestiones espirituales, o la rama, o la liberación, o la perfección, que no es una meta, no se puede plantear como una meta. Yo quiero ser bueno. Bueno, vos podés plantearte lo que vos quieras. Krishnamurti dice, lo que sucede es que cuando uno mira dentro de uno y ve que es envidioso, dice, bueno, yo voy a tratar de ser no envidia, ¿no? Es como plantearse una meta. Y él dice, y Krishnamurti dice, eso sigue siendo envidia. Entonces, envidia y no envidia siempre es envidia. ¿Cómo es eso? Y él plantea, ¿no? A su manera, después de conversar ahí con la gente que lo escuchaba, que uno tiene que darse cuenta de lo que tiene dentro y no hacer nada. Es decir, pero ese darse cuenta se hace a partir de la atención. Entonces, después, como dice Vicente también, cuando uno ve un defecto dentro de uno, no tiene que rechazarlo, que desaparezca, que construir el ideal contrario que vendría a ser no ser envidioso. Parece que no funciona así, porque eso sería plantearse una meta. Bueno, no sé si me compliqué más, a ver si Marcela nos aclara un poco este asunto de las metas. Bueno, parece que la meta es como una cristalización de la energía, ¿no? Y cuando ahí Vicente nos decía, Dani, que las etapas es parte de ese movimiento, ¿no? Y creo que relacionado con este tema, el punto fundamental está dado que el aspirante, el discípulo, está llamado a vivir en esto que nos decías, Dani, en el silencio, en la serena expectación, realizando el servicio que le corresponde, y que esos bienes inmortales, por ejemplo, la humildad, va llegando al discípulo a medida que cumple su servicio. Por lo cual, si nosotros estamos atentos a ese fluir de la vida, la meta como que desaparece, porque al estar presente y poder percibir ese movimiento que se va realizando, podemos también desestructurarnos de todo lo que nosotros tenemos pensado que debería ser. De ahí que ese movimiento de la vida, como decían ahí en el chat, es como un fluir, la atención, la serena expectación, el silencio y el servicio, es como que nos dan las claves de una vida más sencilla y de poder realizar lo que nos corresponde. Pensaba que este momento de la vida que transitamos todos es sencillamente una etapa. Ahora vamos a la meta cuando queremos que sea como nosotros queremos. Nos vamos estructurando. Y en otros programas anteriores hemos hablado sobre nuestras jaulas de oro y todo eso. Bueno, también nuestras metas son esas jaulas, por lo cual digo esto y paso la palabra. El tema sería vivir sencillamente abiertos a ese fluir de la vida y ver qué pasa, soltar nuestras expectativas y en el caso este de Sagitario, digamos, lanzar esa flecha hacia el cosmos, hacia ese vacío creador y bueno, y estar atentos a lo que sucede. O sea que es un tema muy bello y que realmente nos abre muchas posibilidades de reflexión. Ahí el maestro tibetano, hablando de la iniciación, dice que el discípulo debe presentar la solicitud para ser un iniciado. Es decir, como que se plantea la meta de ser un iniciado. Y después el tibetano dice, una vez presentada, que se olvide de ella. Es decir, uno sabe hacia dónde va, pero no lo tiene como una meta. Después uno se olvida de esa meta y vive su vida espiritual sirviendo.
Es decir, que hay una paradoja en esto que hay que entenderlo, ¿no? Pareciera que existen metas, pero uno no tiene que vivir apegado a esa meta, a esa finalidad, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pues sí, es muy interesante, es muy interesante. La verdad es que en realidad el descubrimiento al que se llega es que no hay nada que conquistar porque somos la vida misma en expresión. Si somos la vida misma, simplemente nos damos cuenta de que cuando estamos expresándola en plenitud, es decir, con nuestra mayor conciencia y luz, con nuestro mejor amor y con nuestra mejor buena voluntad y propósito, pues simplemente todo eso se completa en sí mismo. Es decir, no tiene una necesidad, no se hace por un qué o por un para qué, es pleno en sí mismo. Entonces, ese es el gran descubrimiento, ¿no? Que la vida ya es. De modo que, bueno, esto nos invita a seguir prestando mucha atención para dejar que las cosas se desvelen por sí mismas, porque la vida ya habla. La cosa es que a veces tenemos los oídos un poco duros, somos duros de oído o duros de mollera y queremos que las cosas sean de una manera, es decir, de un modo o meta, que está concernida en el modo, y impedimos que la plenitud se vea por todos lados, ¿verdad? Hay un texto de Vicente aquí que es interesante recordar. En una conferencia suya, un grupo de compañeras asistentes les había quedado una duda y le preguntaron directamente cómo vivir sin metas. Decían, argumentaban que no alcanzaban a comprenderlo bien a no ser que hubiera que sustituir la palabra metas por etapas. Vicente les respondió, bueno, una etapa no es una meta, porque estamos todos atravesando una etapa. Pero se puede atravesarla sin buscar una meta para aquella etapa, porque si buscamos una meta para aquella etapa, quedamos paralizados. La etapa es lo importante, no la meta. La fase que estamos viviendo es lo importante, porque si creamos un objetivo, sea lejano o cercano, creamos sin darnos cuenta una alteración del movimiento psicológico en nosotros. Y esto hay que tratar de comprenderlo muy bien. Viviremos sin darnos cuenta creando metas, pero aunque lo hagamos, veremos que esas metas no nos atraen tanto como a los demás, porque la sustancia con la cual nos vamos creando son más sutiles hasta que en la última etapa, por decirlo de alguna manera, ya ha desaparecido toda la meta, ¿verdad? Parece una paradoja el texto, pero vuelvo otra vez a insistir en lo que nos decía en el texto anterior, el movimiento, continuo movimiento, continuo movimiento. Porque la meta, si la entendemos como, por ejemplo, en una carrera ciclista o en una carrera de atletismo o en natación, parece que es el que llega primero. Y el que llega primero, pues parece que por alguna razón se le va a condecorar. Pero en el camino espiritual eso no existe. Eso es una actividad de la personalidad. En el mundo de la filosofía esotérica, el mundo del alma, esto no existe, no hay tal meta. Hay una continua etapa, que es un día en realidad, una etapa más, ¿no? De las muchas que hemos tenido durante esta encarnación y de las muchas que hemos tenido en encarnaciones pasadas y lo que seguramente nos quedará, las etapas que nos quedarán por pasar. Pero la meta, ¿cuál ha sido? A ver, ¿lo podemos concretizar en algo? Es la actividad diaria. ¿Marcela? Sí, esa pregunta había sido realizada en el contexto de Agni Yoga, ¿no? Si Agni Yoga era una meta que debíamos perseguir o cómo se daba y todo este tema. Y creo que él lo explica ahí magistralmente, ¿no? Y todo esto que nos ha dicho Dani sobre los bienes inmortales y cómo se va dando, cómo es el movimiento que surge, es tal cual lo entendíamos después cuando hemos reflexionado sobre esta pregunta, por lo cual creo que el hecho fundamental está en la no paralización del movimiento y para esto también es importante esa percepción, ¿no? Esa percepción interna del
por ejemplo, del servicio a realizar, y en el caso este específico del Agni Yoga, era vivir serenamente expectante. No sabemos muy bien cómo es el tema este, ¿no? De la serena expectación, por ahí podemos tener un atisbo de lo que es, pero bueno, tenemos la oportunidad esa de ver las estructuras que que se van generando en el transcurso de determinadas etapas que vamos viviendo, y se puede desarticular esas estructuras justamente a través del silencio, de la atención, y cuando eso se deshace, así, pluk, es como que ese movimiento de la vida continúa en ese fluir eterno de la energía, y nosotros podemos vivir en conciencia el momento y el presente. Al menos esa es una pequeña experiencia, ¿no? Que vamos teniendo todos en el sendero. Bueno, yo Sí, puedo contar que una vez ahí con Claudia, una compañera de Santa Fe, me dijo, venía de una charla, ¿y de qué estás investigando últimamente? Y le digo, estoy investigando el serena expectación, ¿no? Y bueno, fue cuestión de hablar de la serena expectación de muchas maneras, y yo cuando trataba de explicar, ahora me vino a la mente, trataba de explicar la importancia de vivir en atención y en serena expectación, explicaba que como uno se quiere a sí mismo mucho, somos en general somos egocéntricos y lo que más nos interesa en la vida es nuestra propia vida, y sobre todo si estamos polarizados en la personalidad, y siempre deseamos lo mejor para nosotros. Entonces, supongamos que qué es lo que podemos desear nosotros para nosotros. Qué sé yo, un buen pasar económico desde el punto de vista material, una buena profesión que te dé dinero, o incluso si uno se plantea mucho algo de mejor, puede llegar a decir, quiero ser presidente de mi país, como lo máximo alcanzar, ¿no? Pero son todas metas que se nos plantea desde la personalidad. Entonces yo le decía, si cada uno de nosotros se plantea vivir en serena expectación y en silencio, y eso nos permite escuchar la voz del alma, la voz de nuestro ángel solar, él sabrá mejor que nadie eh, cuál vida tenemos que llevar adelante, que a lo mejor no es ser presidente como lo máximo, sino es descubrir aquel propósito por el cual vivimos esta vida y tenemos un cierto karma de relación, ¿no? Entonces, un poco de esto, de las etapas, ¿no? Es decir, tratar de captar cuál es la etapa en mi proceso evolutivo en esta vida y cumplirlo, ¿no? Que eso se da cuando, como dice Jesús, el movimiento de la vida nos atraviesa, ¿no? Que es estar atento, en silencio, y eso eleva la vibración de nuestro ser, y ahí ocurren, digamos, que podamos escuchar, tal vez sin palabras intelectuales, una motivación que nos lleva a cumplir con el objetivo de nuestra vida. Y eso viene del ángel solar, ¿no? O del maestro. Entonces, un poco, teniendo en cuenta que el tibetano, cuando planteó la nota clave para el discípulo de Sagitario, es decir, ve una meta, el discípulo sagitariano es un idealista, visualiza ideales muy elevados, que sería la meta, ¿no? Y hacia allá se dirige. Pero esa meta no es una meta de llegada y que se acaba todo, sino que cuando llegue ahí se va a presentar algo más elevado, y después algo más elevado. Es decir, que en última instancia ir de meta en Sagitario no es tan así como lo plantea el texto, sino que en realidad es un movimiento ascendente, ¿no? Cada vez más incluyente, así lo veo, no sé. sí, mira, yo hay una cosa que muchas veces cuando me paraba y me detenía, me asaltaba un pensamiento, por más que yo quiera ir a cualquier sitio, no puedo huir de mí mismo. Y es como que uno mismo siempre estuviera queriendo estar donde no está. Si estoy ahora haciendo una actividad, estaría queriendo hacer otra. Y si estoy en este momento, en este día que es lunes, pues querría estar en el viernes o en el sábado o en el domingo. Y este querer realmente es el que hay que disolver
el tiempo, en ese fluir del movimiento del que habláis. En realidad, cuando uno deja de querer y simplemente se permite que la vida se exprese en uno, se da cuenta de que no tiene que ir a ningún lado, de que cualquier territorio es sagrado y de que simplemente el hecho de ser ya es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues permitir ser luz, amor y propósito. Estamos hablando de un propósito, de una voluntad mayor, de un amor mayor, es decir, de lo que estamos invocando en última instancia, en la gran invocación, que es lo que en esencia somos, ¿verdad? Por tanto, no hay meta mayor que la del ser, y en el ser no hay meta. Es decir, volvemos a las paradojas, no son juegos de palabras, es que hay que dejarse morir. Es decir, porque cuando uno se deja morir, se da cuenta de que vive. Cristo nos lo explicó en otras palabras, ¿no? Ella nos decía que el que no renuncia a sí mismo, pues no nace a una nueva vida, ¿no? Sí, por ejemplo, en una reunión, por ejemplo, los encuentros de líneas jerárquicas de acción. Supongamos que los organizadores se fijen meta y digan, en tal tema vamos a tratar de que entre todos comprendamos tal punto o tal conclusión. Y bueno, la gente cuando se pone a conversar con total libertad, no necesariamente va a ir hacia la meta que se han planteado los organizadores. Y tal vez haya personas más iluminadas que los organizadores en ese tema y van a salir cuestiones más abarcantes, más incluyentes, más elevadas que lo que se plantea el organizador. Es decir, que la meta siempre limita cuando está planteada desde la personalidad, ¿no? Sí, lo veo. Claro. ¿Cómo seguimos? Bueno, hay otro texto, lo invitamos a Jesús a ver que nos lea. Vale, pues estupendo, Marcela. Vamos a ver, tenemos dos textos más preparados. El primero es de Ile Ciogara y el segundo es de Vicente Beltrán. El primero dice así: en el universo entero no hay nada estático, muerto o inmovilizado. Todo, absolutamente todo, se halla en eterno movimiento. Incluso en la llamada naturaleza muerta, reina intrínseca la misma ley del movimiento. Movimiento y novedad, en perfecta interconexión, se afirman como singularidad. En este contexto, el momento representa la aguja del reloj que la infinitud usa para registrar el movimiento de la eternidad. Es siempre nuevo, así como creativo y transformativo, y actúa de manera ascendente y progresiva. Bueno, este texto tan inspirado es de El silencio de la mente, del libro de Ile Ciogara. Y a continuación tenemos otro texto que dice: pero, ¿qué hay que contar? Porque hay que lanzar como Sagitario la flecha muy lejos. Cuanto más arriba, mejor. Y si puede ser que no culmine jamás la flecha, que vaya continuando su camino, su trayectoria en el éter. El Sagitario debe lanzar la flecha muy, muy lejos para obtener una respuesta muy cercana. El signo de Sagitario, que lanza la flecha y donde dirige la flecha cuanto más arriba mejor, él dirige su intención. Se trata de reorientar la atención y la intención humana hacia centros superiores cada vez más inmensos dentro de la propia naturaleza. Lo cual significa que formando parte como formamos parte de la naturaleza, la humanidad tiene el deber de lanzar su flecha cuanto más arriba mejor. Bueno, este segundo texto es de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que se titula Lo que es Agni Yoga, de 13 de abril del 82. Bueno, ¿qué podemos comentar, compañeros? ¿Quién se anima?
Y tú, Jesús, acerca del movimiento, porque ahí en lo de primero texto de Xiomara habla del movimiento, eso de que la vida es un movimiento y que no hay que resistirse. Bueno, pues realmente yo creo que esto es parte del aprendizaje. Es verdad que todos los seres humanos, eh, en un momento u otro de nuestra vida, queremos hacer las cosas con una finalidad predeterminada. En un momento dado, pues porque queremos, yo qué sé, si hablamos, por ejemplo, de una profesión, necesitamos ese dinero para vivir. Después porque queremos un reconocimiento especial, diríase que la gente comprenda y nos reconozca los méritos de todo esto que hacemos y qué buenos somos y qué altos y qué demás. Y después en otro momento, pues simplemente uno se da cuenta de que hay algo más que ese ganar dinero o que ese reconocimiento y que es el gusto por las cosas bien hechas. Es decir, que uno encuentra que habilidad en ello hacia los demás. Entonces aquí ya entra en juego el campo de servicio. Y luego hay una etapa más, que es que resulta que uno se da cuenta de que uno nunca hizo nada, que fue la vida, el movimiento de la vida el que se expresaba en uno mismo. Por tanto, incluso en aquello, cuando tú mencionabas el tema de las cosas concretas, lo importante no es decir, bueno, voy a hacer esto o lo otro, sino es cómo lo voy a hacer, cómo voy a permitir que Dios se exprese en mí en la plenitud de mis talentos. Si tengo talentos 33, pues tendré que esos 33 talentos ponerlos en funcionamiento para ser toda la luz de esos 33 talentos, todo el amor de esos 33 talentos y todo el propósito divino que está concernido allí dentro de esos 33 talentos. De modo que el movimiento lleva implícito pues una expansión de conciencia, un reconocimiento, una revelación y una visión mayor. Por tanto, es el movimiento el realmente que es importante y el cómo estamos sumidos, abrazados en ese movimiento, y a la vez hay que tener una conciencia doble. Primero, que yo estoy aquí en un terreno muy concreto y que es Dios el que está penetrándome en mí para que yo no dejo de hacer las cosas concretas, pero las hago dentro de la conciencia de que estoy penetrado por el universo entero, por Dios entero, que no hay nada que no sea Dios mismo, ¿no? Y esa noción del movimiento de Dios mismo en el movimiento, es la que nos permite darnos cuenta de que ya no hay que ir a ningún lado, de que no hay meta que conquistar. En fin, así lo voy comprendiendo yo. Había otra frase del maestro tibetano también muy paradójica y que tenía que ver con el tema del dinero, y él decía, aquel que nada desea para sí, materialmente, puede ser el detentor, el que tiene las riquezas del universo. Es decir, y esto tiene también con el plantearse una meta de tratar de tener mucho dinero por ambición, y tal vez no lo logre. Sí, puede llegar a lograrlo, pero transgrediendo la ley, como hacen muchos ricos en este mundo. Pero cuando uno no desea nada para sí, puede vivir sencillamente, tal vez la vida le traiga una serie de riquezas que no van a ser para que él las use, sino para promover determinados proyectos que la humanidad necesita. Es decir, eh, el mundo espiritual está lleno de paradojas. ¿No te parece, Jesús Arcano? Pues sí que lo está así, porque se nos forma precisamente para tener como un sagitariano concreto se plantearía consecución de un objetivo. Pero resulta que ese objetivo posiblemente lleve aparejado la pérdida del alma, la pérdida de la conciencia. Y de lo que se trata siempre es de manifestar la conciencia. Todos en el fondo, todos los ciudadanos de la Tierra tenemos algo, cada uno de los 12 signos del zodiaco, independientemente del que tengamos. Pero este en concreto, que está asociado al signo de los idealistas, de los que ven una humanidad futura, lejana, o que quieren alcanzar no se sabe qué meta, tiene la particularidad que a nivel personal, a nivel de ciudadanía media, todos en el dentro llevamos un Superman, un Don Quijote, un ser maguillas. Esa aspiración sagitariana es perfecta, es buenísima, siempre y cuando tengamos en cuenta una cosa.
En la medida en que nos adaptamos al cambio movilizando energías, entenderemos lo que es ensanchar la conciencia. Puede ser una etapa nada más, pero la flecha es la voluntad que tenemos de alcanzar lo más elevado, lo más sublime, la mayor purificación en el plano físico para empezar. Estas cosas que explica Sioara, a través del movimiento, que explica Vicente, cuando nos habla de no tener metas, o nos explica Krishnamurti, evidentemente hay una cuestión ahí a comprender, que si un gran sector de la población comprendiera, tal vez el mundo cambiara, ¿no? Y no sería tan materialista, sino iría detrás de la flecha en el movimiento, y el mundo sería otro. No sé cómo lo ves, Marcela. Y Dani, acá José María dice, sí, Daniel, para ingresar al sendero hay que convertirse en el sendero y el sendero es movimiento. Parece muy buena esta reflexión de don José María y creo eso, lo que es como una síntesis, ¿no?, de todo lo que hemos conversado hoy, que no hay que plantearse una meta, hay que, como dice Jesús, también hay que dejar que la vida nos penetre. Y hay una palabra que me trae todo este tema, que es la humildad, ¿no? La humildad y el servicio. Por lo cual, colocándonos y siendo esos bienes inmortales en la medida que podamos, creo que ese fluir de la vida, ese movimiento de lo que estamos conversando acá, se va a ir dando naturalmente en la simplificación del ser humano. Ya no se verán metas, sencillamente, como también ha dicho Jesús, a través de la voluntad iremos hacia el lugar que nos corresponde, con una conciencia más elevada, con una realización interna, por lo cual me parece que es un tema muy hermoso. Y bueno, decir eso, ¿no?, que para mí lo resume esto, la humildad, el servicio, el amor, todos los bienes inmortales, y esa capacidad interna que va surgiendo en el ser espiritual de estar atentos, de contemplar la vida, de contemplar todo lo que va aconteciendo, ¿no? Bueno, no sé dónde anda Sebastián, a ver si nos pone la diapo 6, que les voy a leer un texto sobre el simbolismo de Sagitario. El tibetano en astrología esotérica, el maestro tibetano en astrología esotérica, a veces cuando habla de los signos, habla de que en determinada época evolutiva de la humanidad, el símbolo de un signo astrológico era tal, pero después a medida que la humanidad iba evolucionando, el símbolo era otro, ¿no? Y en Sagitario ocurre eso. Los símbolos que representan a los signos zodiacales van evolucionando a medida que la humanidad evoluciona. El maestro tibetano describe varios símbolos en varios signos. Para Sagitario nos dice que primero era el centauro, era la animalidad, el deseo del animal unido al ser humano, era mitad hombre y mitad caballo, pero el hombre no podía separarse del deseo animal, por decirlo de alguna manera. Después fue el arquero sobre el caballo disparando la flecha hacia la meta, es decir, es un estado evolutivo superior porque no está unido al caballo, ha dominado los deseos animales, por decir así, y ya se plantea apuntar con el arco y la flecha, dispararla hacia un ideal, ¿no? Después el símbolo desaparece el hombre y el caballo y queda solo el arco y la flecha, como se ve a veces en algunos tratados de astrología de ahora, ¿no? Y bueno, y llegamos ahora, permítanme decirlo, que ahora es solo la flecha volando sin interrupciones en los blancos o metas. Hay una cosa linda en el arte de arquería zen, que dice que el arquero tensa el arco y se concentra en la meta, es decir, en el blanco, en el centro del blanco, y en un momento dado sabe que va a dar en el blanco, entonces ese es el momento de soltar la flecha, ¿no?
Pero para hacer eso hay que estar en un estado de alerta, en un estado de atención muy grande para unirse el arquero con el blanco, ¿no? Es interesante porque ya nos plantea la tensión que plantea el Agni Yoga, ¿no? Y como decía Arcano, la etapa del discípulo en Sagitario es el signo del silencio. El sagitariano tiene que hacer silencio. Y es una de las cualidades que se tienen que hacer presente en la práctica del Agni Yoga. Cuando hacemos silencio, es decir, la conexión con lo superior es posible, ¿no? Entonces, digamos, estamos en esa etapa, yo supongo, como humanidad o los discípulos de esta época, en que es solo la flecha volando sin interrupciones en los blancos hacia el cosmos infinito. De meta en meta, cada vez más elevada, se ha convertido en un movimiento hacia el cosmos. La práctica del Agni Yoga y la era de Acuario se complementan o se confabulan para que los discípulos actuales comprendan que la vida es un movimiento infinito, que nos traspasa, nos sube a UPA en su corazón y nos lleva sobre la flecha de Sagitario hacia las más elevadas regiones, siempre y cuando sepamos vivir de instante en instante en el eterno ahora de la conciencia de Dios. Así que con este simbolismo del Sagitario le pedimos a Sebastián que vayamos a una pausa musical y luego venimos al ritual del plenilunio de Sagitario. Así que Sebastián, adelante.
Vamos a leer unos párrafos de Vicente Beltrán Anglada en los cuales nos explica la relación del alcaés y el plenilunio. Don Vicente nos dice: el Sol, por ejemplo, que trae una cantidad considerable de alcaés cuando está convergiendo sobre la Luna en el momento del plenilunio, la está transmutando. El alcaés disuelve las cosas elementales que existen en la Luna y en aquel momento la Luna es la representación del Sol. Y es por esto que la jerarquía, los grandes maestros, los grandes discípulos y todos los grupos esotéricos con conocimiento de causa utilizan el plenilunio del Sol para redimir parte de la Luna y convertir la Luna en aquellos momentos cíclicos en una fuerza tremendamente positiva y trascendente que elimina mes tras mes mucha materia indeseable, mucho plomo en la Luna y la convierte en oro, ya que la Luna es un astro muerto. Lo que hace realmente es intensificar mediante la fuerza elementaria que existe todavía en la Luna para empequeñecer su volumen, para ir destruyéndola, para que este acompañante silencioso de nuestra Tierra llegue un momento en que desaparezca por completo, lo cual no sería posible si no fuese por el alcaés transmutador que existe en los rayos del Sol. Y seguimos con la imagen 8 y Jesús Arcano. Pues sí, amigos, vamos a pasar lectura de un texto de Joana García sobre el plenilunio de Sagitario. La nota clave, como sabemos, es: veo la meta, alcanzo esa meta y luego veo otra meta. La fuerza de Sagitario es intensa en significados y matices, expansiva lógicamente en todos los sentidos y tras la energía transmutadora del pasado signo, impacta pensar en la luna nueva del día 11 en Escorpio, 2 días antes de los sucesos que nos han afectado hasta el punto de alterar todo aquello que a nosotros nos parecía normal. Todo ello ha precipitado sobre la humanidad una nube tan peligrosa como las mismas armas, el temor, comprensible pero devastador en otros niveles, que ya en Sagitario el intelecto se ha desarrollado siendo más sensible a lo que nos rodea, aun cuando el final de la era de Piscis, en su parte más negativa, se niega a desaparecer, usando el fanatismo y la religión para justificar sus actividades, creando el inevitable choque con las libertadoras energías de la era de Acuario. Sagitario está conectado en forma definitiva con la aparición en la Tierra de la humanidad. Nuestro planeta es el regente del alma de Sagitario, y a través de la Tierra vivimos la tan necesaria energía del tercer rayo de actividad inteligente que nos ayuda a prepararnos como discípulos para la futura experiencia en Capricornio. Recordemos que siempre la total continuidad del proyecto del signo anterior y el posterior al signo que estamos experimentando. Júpiter, como regente exotérico de Sagitario, lleva la expansión de cuanto sucede sin que haya una distinción entre lo positivo y lo negativo. Ese aspecto deviene de nuestro libre albedrío, de cómo administrar nuestras posibilidades y todo cuando los innumerables ciclos de vida nos han concedido. No obstante, la inmensa belleza del segundo rayo de amor-sabiduría amplía de forma más intensa de lo que es aparente la luz de las almas encarnadas en estos tensos momentos. Cuando los planetas exteriores crean un diálogo entre ellos, y lógicamente, aunque de forma más breve con el resto de los planetas, se ha podido comprobar a través de siglos de historia en la humanidad que ésta se va a ver envuelta en acontecimientos que harán estallar los paradigmas
que nos han llevado a una cierta comodidad o indiferencia hacia puntos del planeta que nos parecen lejanos, y hace aproximadamente 80 años, con el descubrimiento de Plutón en Cáncer, el mundo entero tuvo que cambiar. Este planeta, reformador de almas y de formas de vivir, se encuentra en oposición en Capricornio, que significa la ley, orden, justicia, y Saturno, entrando en Sagitario, comienza a remover a fondo las raíces kármicas de nuestra historia. Nada surge de súbito. La ley del ojo por ojo significa precisamente eso, que los sucesos benignos o que nos llevan al sufrimiento devienen de actos anteriores, y que si respondemos con la misma negatividad, como parece que va a ser difícilmente, esa espiral desaparecerá aun cuando la aparente tranquilidad de diversas épocas lleve al olvido. Marte es el regente jerárquico de Sagitario, y su sexto rayo está colaborando en el despertar del fanatismo, así como en el sentimiento colectivo del olvido de países lejanos arrasados por intereses y abandonados a su suerte después. En este mes, prácticamente todas las energías de rayo están presentes. Los rayos cuarto, quinto y sexto, más el mencionado segundo y tercero, a través de Júpiter y Tierra. Los rayos primero y séptimo, como comenta Sarai Diarán, fluyen a través de Marte. Se escucha constantemente la palabra misiles y viene a la mente el significado final del signo, las flechas que hemos lanzado a través de los tiempos. La palabra citada significa claramente flechas sin alma, pero cuando la flecha de tantos discípulos como han despertado y actúan firmemente hoy, se comprende que ni el centauro ni el caballo es necesario para actuar, porque el contacto con esa alma y con el todo no necesita nada más que ser parte del plan. Uno de los regalos que ofrece Sagitario es un silencio que cuesta mantener por todo ese cambio de paradigma en nuestro mundo, especial el de la mente. Pero quienes estén en el camino del discipulado saben bien la importancia de ese silencio en un mes tan especial y grato a los ojos del Logos. Que el amor y el no enjuiciar logren en un momento especialmente tenso lo que difícilmente puede lograrse bajo la energía de otro signo, y especialmente en el periodo de luna llena. Bueno, este texto nos lo dedica desde el corazón nuestra querida amiga Joana. Y bueno, pues amigos, vamos a pasar ahora a la meditación con la diapo número 10 y vamos a proceder a hacer un silencio muy profundo, un silencio en el chat y un silencio en nuestros cuerpos. Hacemos una respiración muy profunda y honda que permite serenar nuestro cuerpo físico y ponerlo a disposición del alma. Seguimos haciendo otra profunda respiración y aquietamos con ello nuestro cuerpo emocional. Seguimos respirando profundamente y aquietamos nuestro cuerpo mental. Alineamos nuestros tres cuerpos, se alinean con el alma y desde el alma procedemos a realizar este servicio. Seguiremos
A lo largo de la meditación seguiremos los mantras mentalmente y finalizaremos pronunciando el Om en forma mental o audible, pero siempre pronunciaremos el Om en forma natural. Al finalizar, es fundamental que nos retiremos y apreciemos el silencio. Queridos meditadores, en el silencio y en la unidad, sigamos las flechas hacia el cosmos. Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo que está mediando entre la jerarquía y la humanidad. Y digamos juntos el siguiente mantra. Soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y los alienten. Proyectemos ahora desde este grupo de meditación una línea de energía iluminada que se extiende hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario o el gran rama de Sanat Kumara, y hacia el Cristo en el centro del corazón de la jerarquía. Extendamos esa línea de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Y permanezcamos como grupo dentro de la periferia del gran asrama, la jerarquía, abiertos a las energías extraplanetarias que ahora están disponibles. Mediante la imaginación creadora, visualicemos los 3 centros planetarios: Shambhala, la jerarquía y la humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Enfoquémonos con la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, y mantengamos la mente abierta a la luz y al amor, buscando exteriorizarlos en la tierra. Reflexionemos sobre el pensamiento simiente o nota clave del 2015. Que el grupo siga adelante, que salga del fuego, penetre en el frío y que avance
hacia una nueva tensión. Que el grupo siga adelante, que salga del fuego, penetre en el frío y que avance hacia una nueva tensión. Empleando ahora la imaginación creadora, visualicemos las energías de la luz, el amor y la voluntad al bien afluyendo hacia todo el planeta, descendiendo desde Shambhala, la jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, los hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes y a través de los centros físicos de distribución. Veamos el flujo de luz, amor y voluntad al bien hacia todo el planeta. Enfoquemos nuevamente la conciencia como grupo dentro de la periferia del gran Rama y pronunciemos juntos la afirmación siguiente. En el centro de total amor, yo permanezco. Desde ese centro, yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro, yo, el que sirve, trabaja. El amor del yo divino se difunda en mi corazón, a través de mi grupo y por todo el mundo. De acuerdo a nuestra comprensión y responsabilidad aceptadas, visualicemos el trabajo inmediato que debe realizarse para preparar la reaparición de Cristo y el establecimiento del plan en la tierra. Y para terminar, a medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz,
y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias a todos, la meditación ha concluido. Gracias, Dani, por guiarnos en esta meditación. Con la imagen 19 queremos invitarlos a todos este viernes, como todos los viernes, estamos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. El evento está en Facebook de Sirviendo a la Humanidad y en Sabiduría Arcana. Dejen su mensaje si están participando. Es una gran alegría ver que desde distintos países muchas personas se están incorporando a este servicio invocativo con la gran invocación. Esta información está disponible en portugués desde la página web de Sabiduría Arcana, así que los invitamos a que visiten la página y conozcan este servicio invocativo. Y le paso la palabra a Dani con la última imagen. Bueno, y decirles que pueden solicitar tarjetas gratuitas de la Gran Invocación, dejando su dirección postal y los datos para enviar las tarjetas en www.hitji-medioargentina.org. Este es un servicio que sigue a través de los meses y de los años, llevándose adelante para cambiar el mundo y para preparar, ¿no?, el camino de Cristo a su aparición pública. Y nos quedan 2 minutitos, no sé si quieren hacer una conclusión del programa de hoy, de las metas y del movimiento. Jesús. Pues mira, encantado de que hayamos tocado el tema del movimiento, porque precisamente el movimiento es la capacidad de los discípulos de ir cada día reinventándose y de cumplir el plan. En la medida que trabajamos, porque movimiento es trabajo, es actividad, estamos ensanchando la conciencia y no nos cristalizamos. Nos cristalizamos cuando estamos quietos, cuando estamos parados. Lo importante es que a nivel interno y a nivel externo, por supuesto, estemos activos. El Sagitario nos habla de actividad, actividad continua. Adelante. ¿El otro Jesús? Pues sí, bueno, pues siguiendo en la línea de mi tocayo, decir que vivamos en silencio y desde ese silencio pues tratemos de ser plena expresión del propósito que va de Dios, que está en nosotros y somos nosotros, y tenemos que reconocernos en ella, que seamos capaces de expresar la plenitud máxima del amor que existe en nosotros, y que seamos capaces de expresar toda la luz que somos, de manera que, bueno, esta invitación a constituirnos en la gran invocación, pues sea una constante en nuestra vida. Marce. Bueno, don Vicente nos dice que Sagitario debe lanzar la flecha muy, muy lejos para obtener una respuesta cercana. Y yo agregaría que se trata de vivir atentos y expectantes
en este fluir de la vida, en este movimiento en esta oportunidad que nos presenta la vida, ¿no? Es una gran oportunidad y bueno, de nosotros depende poder realizar. Gracias. Dani. Sigamos pues la flecha de Sagitario y mucho amor para todos. Nos vemos el miércoles que viene, el viernes en la gran invocación y el lunes en el grupo de Agni Yoga de Ana Feng Shui. Un abrazo fraterno para todos y mucho amor. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.